Hola, buenos días a todos y bienvenidos en nuestro canal de YouTube, donde hoy vamos a hablar de oro físico suizo en lingotes con una huésped, una amiga muy especial para mí que se llama Angela. Para quien no me conoce, que es primera vez que estás en este canal, yo me llamo Bárbara Sala, soy empresaria desde siempre. Vivo en Tenerife hace 12 años con mi familia y me dedico al sector inmobiliario. Y hace un par de años descubrí esta fantástica empresa de Suiza que tiene una bóveda en el centro de Lugano y desde ahí empecé a ahorrar un poquito de oro para mí y luego tuve que empezar este camino porque el corazón me ha llamado a estar aquí hoy y a compartir esta fantástica experiencia. Y ahora voy a presentar a mi compañera Gold Advisor por Excellior de nuestro equipo que se llama Angela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias, Bárbara, por permitirme estar aquí. Gracias. En tu espacio, en tu canal de YouTube. Estoy muy ilusionada de poder empezar con ustedes también este nuevo viaje. Bien. Y súper contenta, así que muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación porque yo tengo este espacio, este canal que he creado para compartir información que empezó su primer viaje en mayo con un vídeo por semana, pero lo que me gustaba era en verdad compartir sí contenido valiente con información correcta para que la gente pueda entender por qué es importante al día de hoy llevar un poco de oro en propia cartera y luego es muy importante porque después de eso yo vi este canal como un espacio para compartir con quién, con personas que como Linda porque es su segundo nombre y su primer nombre es Angela, con Angela que empezó este viaje con nosotros de la empresa Excellior. Y también para un espacio abierto donde empresarias, profesionales y personas diferentes quieren compartir su propia experiencia de vida y siempre lo que yo entendí ahora con mucha gente que me rodea, muchas mujeres, que el oro es energía y nosotras como mujeres, ¿verdad, Linda? Tenemos una energía femenina muy fuerte y siempre hay algo que nos llama mucho el oro y no acaso muchísimos, la mayoría de mis clientas al día de hoy, después de 2 años, justo acaso son mujeres. ¿Y qué opinas de esto tú, Angela, respecto a la energía femenina nuestra? Bueno, sobre la energía del oro, ¿no? Que representa, del oro, claro. Que es también una energía súper femenina porque obviamente todo lo que tiene que ver con gestar, ¿no? O lo que es creación a largo plazo, pues está vinculado pues a esa energía femenina. Pero también el oro pues representa muchas otras cosas. Incluso en el Ayurveda, leí el otro día que se usa como método para sanar, incluso. Hay prácticas sí, es verdad. Que se hacen con el oro también. Sí, porque en nuestro cuerpo ya está presente un porcentaje de oro. La gente a veces cuando yo lo digo sonríe porque parece que no, pero es verdad, porque es verdad. Tenemos oro dentro y por eso que el oro, lo que yo creo es que ha llegado aquí en esta tierra porque tiene un sentido, no simplemente para que la gente vaya a recogerlo, que no es fácil extraer el oro porque vosotros vais a ver, por ejemplo, ahora un lingote como este y no sé si lo puedes ver, claro que antes, acercarlo un poquito. Antes de llegar aquí hay una extracción del oro y una búsqueda del oro y un proceso y el oro es vida, es como la vida de una persona que tú empiezas, sale desde tu madre, estás ahí y luego hay toda la vida para desarrollar, para experimentar, para quitar, para poner
y yo creo que nosotras, volviendo atrás, como mujeres, somos creadoras, somos tierra, y por eso el oro, la madre natura, es femenina, es tierra, y por eso que nos llama mucho. Yo no sé si alguien que está conectado aquí ahora en este canal está mirando este nuestro directo, quiere escribir algo, decir algo sobre al respecto, y luego vamos a leer y a comentar si tenemos tiempo. Sí, si hay alguna Sería pregunta. buena pregunta. Sí. Y luego, Ángela, ahora vamos a explicar qué significa para nosotros oro, porque tú me preguntaste por la mañana, dime una palabra para ti que es el oro, y yo te dije prosperidad, y tú pusiste una palabra, yo veo en el título, que es Libertad. Para mí representa la libertad por muchos aspectos. Obviamente en este directo no vamos a poder abarcar todo, ¿no? Lo que representa, porque representa también la libertad, pero sí, para mí es una palabra clave. una palabra clave, sí, porque libertad quiere decir lo que yo veo como Gold Advisor, que el oro es físico, no es anclado a ningún gobierno o bancos centrales, porque nadie lo emite, el oro. El oro es un elemento natural de la tierra, es algo de físico, y eso indica que simplemente yo puedo pasar este lingote de oro a ti en la mano, así, en manera sencilla, sin necesidad, por ejemplo, yo me dedico al sector inmobiliario, de ir en una notaría, por ejemplo, porque cada vez que vamos a cambiar de propiedad a un inmueble, tenemos que hacer un trámite, tenemos que pagar impuestos, hay muchos pasajes, pero sobre todo la libertad de, vale, yo hoy decido, el oro es mío, lo guardo en mi casa, lo guardo en una bóveda, lo guardo donde quiero, pero es mío, y desde ahí yo puedo decidir, y esta para mí es libertad, porque... Y de hecho es lo único que realmente puedes poseer o ser de tu propiedad, porque todo puede ser confiscado o embargado, tu cuenta, tu coche, tu casa, pero el oro no. Entonces es lo que aporta más seguridad también, y uno puede estar pensando en una inversión a largo plazo y ir a algo seguro, ¿no? Sí, sobre todo porque con todo el tema de los últimos años, que claro, han llegado las criptovalutas, se ha desarrollado muchos ecosistemas, se habla mucho de salir del sistema. Claro, la gente no sabe más dónde tener sus ahorros, porque si lo invierte en acciones, claro, todo bien, pero tú tienes que conocer el mercado. Si lo invierte en inmueble, todo bien, pero tú tienes que conocer y experimentar qué es llevar inmuebles en alquiler o en venta. Así que cada sector necesita estudio, necesita tiempo, necesita profesionalidad, y a diferencia de todo lo que yo veo para mi experiencia de inversora, desde siempre de empresaria, es que el oro, mira, cada persona puede comprar oro y llevarse su oro sin problema, porque en el momento en el cual tú llegas y compras tu oro y lo tienes, por ejemplo, como nosotras, guardado en la bóveda en Suiza, sinceramente tú te olvidas de eso, porque tú duermes sueños tranquilos, está ahí, está seguro. Si quiero venderlo, envío un correo y digo, por favor, que me vendan 10 gramos de oro, y me van a hacer una transferencia en la cuenta en 7 días. Y esto, claro, es una seguridad. Si quiero ir a verlo, y nosotras vamos, sí, en vamos septiembre, vamos de viaje, porque yo ya tuvimos un viaje con algunos clientes y nuevos colaboradores de la empresa, porque tenemos una empresa italiana para el mercado italiano, y la empresa de la cual hablamos ahora, que es la misma familia, siempre la bóveda la misma, que está en Lugano y que va en el mundo, pero ahora en septiembre vamos otra vez, porque todos los clientes que compran oro a partir de los 10 gramos hasta el kilo, no hay diferencia, no hay preferencia, pueden en cualquier momento ir en la bóveda,
a ver su propio oro. Eso es. Y esto es fenomenal. No lo ves en otra parte. Porque yo cuando descubrí este mundo, digo, mira, yo estaba buscando algo de diferente, por ejemplo, de diferente, porque hace jovencita, antes de casarme, yo con mi madre hicimos como un plan de ahorro de seguro, para decir, mira, que cuando te casas tienes un poquito de dinero, ¿no? Lo hice así, sin esperar nada, pero el banco me dijo, mira, tranquila, que después de 2 años tú puedes... ¿Qué pasó? Que después de 4 años yo tenía que montar mi propia casa y necesitaba dinero, porque tenía que casarme con mi esposo. Y cuando yo me fui al banco, el tiempo, el trámite, porque firma sobre firma, porque lo hace, y al final, yo no sé, me equivoqué, evidentemente yo no soy corredora de seguro y tampoco experta de eso, sobre todo a los 20 años, pero al final me llegó mucho menos dinero de lo que yo había integrado, y eso a mí, yo he dicho, mira, Bárbara, stop, porque o tú te pones, estudias y vas a leerla, las 50 páginas de contrato y las letras pequeñas. La letra pequeña que necesita un abogado experto para que tú puedas leerlo, sino tú el dinero no lo vas más a poner en cosas así. Yo prefiero ponerlo abajo de una cama, como al día de hoy hace mucha gente, porque los mayores aún siguen haciendo así. Una vez era así, no había el banco, ¿verdad? Total. Y bueno, y con esta opción de poder hacerlo realmente custodiado en Suiza, me parece que es una de las opciones más seguras que hay. Y para poder crear su patrimonio a largo plazo y tener disponibilidad absoluta sin tanto trámite y sin tanto jaleo, de en cualquier momento poder decidir, mira, ya he ahorrado tanta parte de oro, pues ahora lo que hago es vender una parte. Y como habías comentado antes, en 7 días pues ya lo tienes, ¿no? Y eso es perfecto porque te da una libertad absoluta de tú poder disponer de... Es verdad. Y hacerlo líquido rápido, ¿no? O sea, el oro es una cosa que tú rápidamente o sea, en todos los sitios del mundo nadie te va a negar oro. Es verdad. Y otra cosa muy importante que quería decir es también, ha sido para mí, por ejemplo, que yo desde siempre soy empresaria y así que mi dinero siempre lo pongo en la empresa, que sea inmueble, que sea antes comercio y todo, y siempre el empresario pone dinero. Luego, repito, dejarlo parado en un banco, no te dan nada y tú lo dejas por ahí. Y este instrumento que yo descubrí es muy importante porque tú puedes comprar oro en única solución, pero también en plan de ahorro. Se empieza a partir de 100 francos suizos al mes para un mínimo de 5 años. Y eso a mí me ha dado una gran oportunidad porque por fin, a los 52 años que tengo, empecé a decir, mira, este dinero lo guardo para mi futuro, que sería para cualquier cosa que pueda pasar a mi familia, a mis hijos, o para mi pensión. En este caso yo lo hice con la idea de una pensión, porque seguro que voy en pensión no sé cuándo, y tampoco trabajo desde cuando tengo 18, pero tampoco yo sé cuánto me darán de pensión. Y ha sido, repito, una manera muy sencilla, muy clara, porque se hace de manera bastante rápido, no tiene que ir en Lugano para comprar oro, hacer un viaje como antes se hacía, porque tenemos plataforma y todo muy eficiente. Y ha sido una oportunidad para empezar a ahorrar bien para mí. Sí. Y también tú te pones un reto porque tú dices, vale, yo lo tengo por ejemplo el 5 del mes, en automático el banco me quita ese dinero para enviarlo en Suiza. Perfecto. Y yo sé que cada 5 me llega el aviso, es como, no solo, así que el oro yo lo veo no solo para quien tiene, porque tengo clientes, por ejemplo, que me dicen, Bárbara, tengo 3 cuentas bancarias, ¿qué hago con este dinero? Me gustaría, claro, inmediatamente me van a comprar un lingote grande, algo dependiendo de su capacidad, de lo que quieren hacer. Pero también para quien no tiene ahorro y quiere empezar con poco, 100 francos son, vamos a decir 100 euros al mes, es prácticamente nada, porque si pensamos que vamos a comer al restaurante, y si vamos en 2, 3, 100 euros no es suficiente tampoco para nosotros que vivimos aquí en Canarias ahora.
Y eso para mí es genial también para las personas más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, yo el otro día estaba leyendo un libro que habla sobre las mentes millonarias, ¿no? Y ahí hay, pues, obviamente un millonario, yo no soy, pero dice que la manera más efectiva de realmente poder llegar a tener grandes sumas de dinero es ahorrando el 10% de tus ingresos todos los meses, ¿no? Y así ir poco a poco pues creando ese patrimonio. Y 100 euros, bueno, si estamos ahora aquí en Europa, un salario promedio son 1.200 euros, entonces 100 euros serían capaces de ahorrar cada uno. Y por qué no, mejor algo metido en algo de valor que va aumentando su valor a lo largo de los años, que dejarlo en papel que va perdiendo su valor, ¿no? Sì, perché otra cosa rispetto che quando empecé a descubrir la bóveda, me trajeron por ahí el Lugano, yo vivía en Lecco toda la vida y prácticamente son 40 minutos de coche y yo no sabía que el Lugano, que era mi lugar de descanso, el lunes cuando la tienda estaba cerrada, yo me iba al Lugano con Mauro a dar una vuelta. Yo sabía que en Lugano había los bancos, que había empresas, que había la chocolate, pero no sabía el Rolex, pero no sabía que había oro. Es increíble. Y eso lo tenías al lado. Lo tenía al lado. Mira que tenemos la bóveda en la Plaza de la Riforma, abajo, que frente al ayuntamiento de Lugano, en el centro, tú lo verás. Abajo hay una cafetería donde era mi cafetería, porque siempre yo llegaba allí cansadísima el lunes a descansar ahí tomando un café antes de dar una vuelta, aparcando coche, café, y yo no sabía que ahí arriba había la bóveda, y es la bóveda que tiene 38 años, que es de la casa madre, que se llama Resonor S.A., es la madre de todo, que tiene esta empresa y tiene el oro guardado de todas las familias del mundo. Ahí, fíjate que yo no sabía, nunca había sabido del oro, había escuchado esta cosa, porque evidentemente cuando me puse a estudiar, también descubrí que hay una ley en Italia, pero también en España, en Italia del 2000, en España un poco, lo hicieron un poco antes, donde todos los particulares pueden comprar oro físico de inversión. Y para inversión se entiende a partir del 995 hasta el 999.9 de pureza, lo pueden comprar como sin IVA. Exacto, ahí es importante la pureza del oro. Así que es importante tener en cuenta la pureza del oro cuando os van a hablar de oro, porque hay oro y oro, no es el oro de las hojas, de los anillos, no, es oro y tiene que ser certificado con el número de serie. Por ejemplo, no sé si se ve bien, hay un número de serie, hay el nombre, la marca, hay el peso y el número es muy importante, que es el número que vosotros encontráis en la factura que la empresa hace, porque cada lingote pertenece a una persona. Es importante el hecho que no tenga IVA. Yo se pienso en Italia el IVA es el 22%, aquí en España estamos al 21%. Y a diferencia, por ejemplo, de las monedas que tú tienes, que ella me enseñó antes la moneda de plata, que claro, está muy bonita también ella, tiene muchas monedas por aquí. Enséñale una moneda que la ven como, porque para mí ha sido la primera vez. Claro, esto fue porque estábamos hablando, bueno, y ahora el equivalente, ¿no? De cómo vale, o sea, de todas estas monedas. Sí. Es que estábamos hablando cómo llegamos a este camino, ¿no? Y ella dice, yo empecé con la plata, yo empecé con plata ¿Cuándo empezaste? Sí, en el 2020. Vale. Todo ese rollo. Después de la locura. De la locura ahí. ¿Y cuánto valen ahora todas tus monedas que hiciste la cuenta? Pues en su día valen... vale esto. ¿Cuánto? Esto. Igual, 1.000 euros más o menos. Sí, aquí faltan 3. Pero más fíjate o menos la diferencia, porque claro que esto la plata pesa mucho. Cógelo tú. Vamos a ver qué. Y la cosa que la plata pesa mucho. My God, es más de 1 kilo de oro eso, porque cuando yo voy a Lugano que tengo el oro, 1 kilo que me dan el oro en mano, no es mi oro, pero lo tienen en la oficina, así que claro que todo el mundo se hace la foto con el kilo. Y mira qué diferencia también para guardarlo, porque claro que... Sí, y pesa un montón. Sí. Y lo que estaba diciendo, que la plata, Ángela, tiene IVA.
Sí. tiene IVA. Así que cada vez que tú compras plata, tener en cuenta que, claro, también a mí me encanta la plata. Claro. Pero la plata tú vas a comprar en España un 21% menos. Esto Claro. tú lo compras sin IVA. Y sin IVA significa que porque el IVA para los particulares, si yo fuera una empresa diferente, el IVA me la voy a recuperar, pero como particulares el IVA es un gasto, es como el IVA que tiene cualquier cosa que nosotros compramos, a partir de la comida y de todos los servicios, cualquier cosa. Claro, es que esto fue como en el comienzo, ¿no? Cuando estaba buscando, digo, es que hay... Empezaste por ahí, Claro, camino. entonces era como buscar formas porque yo digo, vale, yo no confío ya en los bancos y en ciertas cosas, y era como buscar una forma de, ¿no? De tener liquidez por si algo pasa, ¿no? Entonces, claro, esto fue hace 5 años, pero con la información que tengo ahora, obviamente no hubiese tomado esa decisión, hubiese directamente invertido en oro, ¿no? Pero luego tú invertiste en oro. Claro, luego invertí en oro. Claro, ella claro, luego primero que mí en oro. Cuando nos quedamos por casualidad en el gimnasio después, porque ella era una alumna de la escuela de Narnatan Yoga. Aquí, si alguien no está viendo en Tenerife, seguro que sabes quién es Narnatan. Y claro, nosotros nos quedamos, yo creo en el 2019, que tú llegaste por ahí sí, el año antes de la locura. Y luego nos perdimos después porque ella se fue, la profesora de yoga, se fue por otro lugar. ¿Y qué pasó? Que perdimos los contactos, ¿no? Total. Sí. Pero luego recuerdo que una vez, volviendo de Roma con una amiga, ella me dijo, mira Bárbara, que vamos, era el 2022, el año después de siempre, así que aquí en Tenerife había poco turismo, aún se estaban moviendo las cosas. Y ella me dijo, Bárbara, vamos a organizar una expedición en un barco, que hay un chico, mi amigo, que dice que tiene el barco libre y nos da el barco a un buen precio, vamos a hacer un tour con personas del lugar. Mira que yo, esta amiga, en 5 días, habían como, creo, 15 personas, ¿no? ¿Recuerdas? Y digo, mira, ¿quién llamo? Así que me salió a ella en la mente, ¿no? Ella dijo, sí que vengo, ¿puedo llevar amigas? Claro que sí. Y vale, nos quedamos en este barco estupendo, sí, ¿recuerdas? Sí, viendo sí. delfines, una tarde espectacular con un grupo de 15 personas, algunos eran amigos de mi amiga que estaban aquí de vacaciones, ella tenía a su amiga, yo una señora que trabaja para nosotros en la empresa. Mira, lo pasamos espectacular, luego nos perdimos otra vez. Yo es que estuve 2 años viajando también en Costa Rica. Ella viajó en Costa Rica por su padre que falleció y tuve que hacer muchas gestiones. Y luego nos quedamos una vez, creo, a un concierto. Sí, de Jamie, para un concierto, una noche que yo iba con Mauro a ver este concierto y ella estaba con sus amigas. Y desde ahí nos encontramos al gym, escucháis bien, que tenemos abajo de nuestra casa, porque al final descubrimos que vivimos en la misma calle. Más son casi, yo 4 años que vivo aquí, ¿y tú? Yo 3. Y ella 3 años que vive aquí, y yo nunca lo había vista, así que cuando nos quedamos otra vez, yo empecé a hablarle, ella me pregunta, ¿qué haces? El oro. Ella me dijo, mira, yo invertí en oro, me gustaría ayudar a la gente. Sí. Y desde allá ha pasado como 1 mes y medio y mira que estamos montando. Porque ella es súper experta, tiene micro, tiene cámara, tiene todo, estudia todo. Claro, yo soy más habladora de los años 70, así que mira, yo estoy aún un poquito detrás de esta tecnología, pero vale, aquí estamos. Y aprendiendo una de la otra. También. Claro, a mí me encanta ese trabajo porque puedo desarrollar lo que es mi habilidad, que me gusta un montón hablar. Tenía miedo del micro, pero empecé a cantar porque yo sabía que tenía que hablar en el micro. Y desde ahí me encanta muchísimo el tema que estoy formando equipo. Es un equipo que es multidioma, porque claro, ella habla alemán, habla español perfecto, habla inglés, yo hablo italiano, hablo español. Hay gente con nosotros que habla portugués, estamos abiertos a todos los idiomas y esto me encanta muchísimo porque estamos formando equipo y nos ayudamos uno con el otro. Y esto es genial porque el tema es llevar el oro, llevarlo a más personas posible y no solo aquí en Europa, pero tenemos la posibilidad ahora con esta empresa que empezó justo el 8 de abril, abrió sus puertas al mundo
Y claro que ahora estamos empezando, hay como todo, los sistemas, la tecnología, todo está arrancando, pero claro que tenemos una energía perfecta. Yo soy dentro de los fundadores de esta empresa. Hay posibilidad también para otras personas como Ángela, que entró ahora conmigo, de ser cofundadores, comprando algunas como cuotas de la empresa sobre el facturado, y así ve lo vamos a explicar si a alguien le interesa a uno cómo funciona, pero lo que estamos, nuestro sueño es, Ángela, llegar a más personas posible. Que todo el mundo tenga, que no tenga miedo tampoco, ¿no? Pero bueno, también, a mí también te digo una cosa, yo tardé 1 año en tomar la decisión, fíjate. O sea, y sé que no es una decisión fácil, ¿no? Pero luego cuando vas investigando, cuando vas estudiando, bueno, yo también tuve muchas cosas ahí emocionales con el tema de mi papá, pero cuando te vas dando cuenta que realmente, para mi gusto, eso es la única vía realmente de tener un poquito de libertad en tu propiedad, de estar seguros, creo que es el camino, ¿no? De invertir. Sí, y también a mí me costó un poquito, porque me trayó mi amigo, que se me está viendo ahora, Stefano, ciao, te saludo, que volvió ayer de Italia, me dice, Bárbara, estaba volviendo de un viaje de México, justo con nuestra profesora de yoga que organizó este viaje en el 2022, vale, aterrizando me dice Stefano, mira que yo dentro de una semana voy en Suiza, vienes. Vale, me habían puesto en esta reunión de esta empresa nueva, la de Italia, la primera hija que nació, pero digo, mira, sí, a mí me apetece el oro, algo que me llama, ¿qué hago? Miré el avión, había un billete como a 39 euros, ida y 39 vueltas, digo, mira, tengo que ir a Lugano. Y por eso que empecé desde ahí. Pero una vez que yo visité la empresa, perfecto, me encantó el equipo, me encantó la dirección comercial, los propietarios, la visita, el equipo y todo. Pero, ¿qué pasó? Que desde ahí también yo llevé un tiempo, porque claro, para enfocarme, un tiempo para comprar, porque después de algunos meses digo, vale, ¿qué hago? Tengo que pensarlo, ¿cómo lo compro? En esta manera, en un plan, de cuánto, papam, porque hay que hacer una reflexión y no es una cosa que así en un rato. Claro. Hay gente que ya está lista y dice, mira, quiero invertir, pero hay gente, sobre todo en el ahorro, que tiene que ser tus cuentas, cuánto tú puedes ahorrar mensual y todo. Tenemos planes muy flexibles, sí, pero hay que pensarlo un poco. Y así que también llevo este tiempo para empezar mi primer plan. Y una vez que empecé este primer plan y empecé a ver cómo funcionaba, que cada mes yo ahorraba un poco de oro. Cuando el oro sube, claro, me compro un poco menos, pero cuando el oro baja, vale, súper feliz porque algo más, ¿no? Algunos gramos más. Y por eso que me encantó y al final tuve que tomar una decisión y decir, mira, si me pongo y me enfoco, no solo con mi familia, mis amigos, pero quiero llevar esta oportunidad a más personas posible y desde ahí ha llevado un tiempo. Claro. Ha llevado un tiempo y es normal porque cada vez que vas a decidir algo de nuevo, sí, hay alguien aquí la mente que dice, no, ma párate ahí, que está todo bien, que tú puedes seguir haciendo lo que haces, ¿no? Sí, bueno, la vocecita esa que nos boicotea siempre, sí, pero también esto está muy relacionado con la energía del oro. O sea, volviendo otra vez al tema que habíamos iniciado al principio, porque es a largo plazo, ¿no? No es algo tampoco que haya uno que decidir a lo loco, no, sino es cuando uno toma la decisión de que, vale, pues voy a crear algo a largo plazo, voy a construir un patrimonio. Ahí es cuando, ¿no? Tú lo decides y ahí es cuando tú puedes acceder como a eso. Es un poquito así, sí, ¿no? Como, bueno, a mí siempre me gusta como mezclar también el mundo espiritual con... Sí. Mira que yo vengo del mundo de las plantas porque mi padre es jardinero y claro... Y desde jovencita yo sembraba las semillas para que las plantas de las huertas nacían y luego en el Garden Center vendíamos nuestras plantitas y lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Sí. Lleva un tiempo. No puedes tú pensar que en una noche, dentro del día de la mañana, la planta crece. Luego tiene que llevar paciencia
Y cuando menos te lo espera, yo recuerdo que abría la puerta por la mañana y digo, vale, papi, mira que hay la plantita que están haciendo. Porque sí, pero lleva un tiempo, hay que darle amor, mucho cuidado, mucho espacio. Y así que para mí el oro también es un poquito como volver detrás a los tiempos cuando yo era pequeña, claro que no había todo este lío que ahora es fenomenal, que llegamos en todo el mundo, pero el móvil siempre, el estrés, cuando el tiempo de niños era más lento, más, y para mí es como un volver a casa. Yo no sé tú qué opinas al respecto, pero porque no tengo prisa, es verdad. Sí. No tengo prisa de decir llego, porque poco a poco las personas que tienen que llegar, llegarán. Es que yo lo siento así también, es como que se te quita todas las prisas, ¿no? El qué hago, no, es como, vale, como que automáticamente te conectas con esa energía de la calma, ¿no? O sea, y ahí volvemos otra vez también a tu punto de vista, que tú lo vinculas con la prosperidad. Sí, ¿no? con la prosperidad, porque como tú dijiste antes, los millonarios, es verdad, hay muchos libros y muchos testimonios de esto, que empiezan ahorrando un poco al mes, ahorrándolo, invirtiéndolo, ahorrándolo siempre, y desde ahí cuando tienen algo claro, hay que tener un poquito de coraje para hacer una empresa y lanzarse, porque sin acción no hay nada. Pero es así, el primer paso que aún los millonarios, pero también empresarios no millonarios, personas de éxito enseñan es esto. Empezar desde el poco, porque si tú piensas de empezar cuando tú tendrás todo el dinero, igual que el oro, mucha gente me contesta, no, mira, no tengo dinero. Vale, yo digo, no tengo dinero, no tengo ahorrado, no sé, 10.000, 20.000, 50.000 para comprar un lingote, pero que tú no tengas dinero, puedes también empezar a decir, mira, es una manera muy útil para tomar conciencia y decir cuánto entra en mi casa este mes, cada mes, cuánto me gasto, porque hay mucha gente que hace contabilidad de la familia, hay mucha gente que no. Yo también aprendí a una edad, y lo aprendí con un libro. Con un libro de Alfio Bardolla, que muchos de vosotros conocéis, después de un curso que hice. Y claro que la primera cosa es, yo cuando volví, yo estaba muy joven, volví de este curso en Milán, y lo que hice es en una agenda, en un papel, empezar a escribir, mira, gastos de comida, gastos de seguro, gastos de coche, y desde ahí empecé a decir, mira que mi familia cuánto gasta al mes, porque cuando también tú naces de jovencita en una familia de empresarios que que empezaron desde nada a hacer comercio, y claro que no saben manejar cómo manejar el dinero y todo, simplemente mira cuánto dinero entra y cuánto sale. Y a la escuela, evidentemente, como contable, nadie me lo ha enseñado esto. Te enseñan de todo, pero esta cosa sencilla que en cada familia, cada persona tiene que hacer, no te la van a enseñar. Y claro que desde ahí como una iluminación, porque empecé a como decir, mira, tengo este coche, tengo el control del coche. Y eso es... Así es, como las hormiguitas, ¿no? Sí, poquito a poco. Poco a poco. Vale, yo digo que estamos a unos 40 minutos más o menos de este directo. A mí me ha encantado, no sé a vosotros si queréis comentar. Y os recomiendo... Ahí María comentó. María comentó que pero dice, como está en italiano, confermo todos, oro interno, interior, en el sentido que oro propio. Muy bravissima, así que excelente. Es verdad. Es verdad. Sí, es María Cristina Zanetti, una amiga mía que es italiana, pero habla también español, así que claro, medio español, medio italiano, pero no pasa nada, nos entendemos perfectamente. Sí. Cuando hay la energía y hay la vibra justa, las palabras llegan, no es un problema. Y vale, vamos a saludar todos nuestros huéspedes. Por favor, un like si alguien va a saber seguro después este vídeo, compartirlo, porque es muy importante para nosotros que este canal tome un sentido bueno. Ya estamos en el sentido bueno, pero que el mensaje llegue a más personas posible, porque eso es. Estamos aquí por eso, para compartir algo de... verdad que durante demasiados años nos han ocultado. Así es.
Así es. Nos vemos a la Gracias. próxima puntada. Gracias a todos y feliz